había dicho Emilio por ahí, a su percepción. ¿Sí te acuerdas, Emilio? Sí, profe. ¿Qué es lo que nos habías comentado? ¿Sí te Lo vuelvo a acuerdas? repetir. Sí, porque es importante estarlo repitiendo en el curso porque se nos olvida mucho después. Ok. Y ya lo vas a ver, ya lo vas a notar cuando estemos usando otra fórmula. Decir, maestro, ¿por qué la usó así? Entonces, ¿cuál era la conclusión de la clase anterior? Que que al derivar, se pueden usar las fórmulas de derivación para X, Uh-huh. pero se pueden usar con U, pero siempre hay que recordar usar la cadena. Órale. Y para integrar, como la cadena se elimina, se pueden usar las fórmulas de integración con respecto a X también para U. Exacto. Muy bien, exactamente. Así es. Muy bien, Emilio. Muchas gracias por recordárnoslos. Ahora, ¿alguna duda, chicos? Hasta aquí. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Mi parte no, profe. No, profe, todo claro. Ok, a ver, Fátima, dime. Solo un comentario, profe, antes de meternos de lleno a la clase. Ajá. La fecha del examen es el día 10 de junio, profe. Ajá. Y ya, solo era eso. ¿El día qué? El día 10 de junio, sí. 10 de junio. 10 de junio. Viernes, ¿no? Sí, profe, no sé si se acomoda con el horario de usted. Sí, pues sí, debe acomodarse así Sí, porque por las debe. 2 horas. Uh-huh. Ah, sí, sí, así es. Bueno, ok. Sí, está bien, lo anoto y ya, lo anoto de una vez. Espérame un poquito, una pizarra. ¿Dónde están mis plumones? Un tantito. Álgebra sería el 7 de junio, profe, ya, para que lo anote también. Algo por una plancha. Bueno, cualquier cambio, pues también me pueden decir, ¿no? Si lo dejo ahí como anotación nada más. Gracias, profe. No de qué. Bien, ok, estábamos aquí, ¿verdad? En esta ecuación. Muy bien, entonces, ¿qué les decía yo en la clase anterior? Que para no hacer este cambio de U y volverlo a regresar a U después, pues normalmente lo que se hace es visualizar aquí quién es U y si su diferencial está incompleta, agregarle lo que le falta y aplicar la fórmula directa, ¿no? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos sobre esto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner varios diferentes. Integral de x cuadrado, vamos a ponerle integral de la raíz de x cuadrada más 3 por x diferencial de x. Vamos a poner integral de x sobre la raíz de x más 3. Integral de. Esto es en cuanto a algebraica, ¿sí? Pero aplica esta de u a la integral de u a la n, no solamente aplica para funciones algebraicas, también se puede usar en funciones trascendentes. Por ejemplo, coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x de x. Puede ser cualquiera, vamos a poner otra, o sea logaritmo natural, logaritmo al cuadrado de 2x por sobre x de x, o logaritmo de x sobre x, nada, para que vea cómo quedaría. Otra, por ejemplo, e a la 2x más 3 al cuadrado, o bueno, ponerlo un poquito más como vienen escritos, ¿no? E a la 2x de x sobre e a la 2x más 3 al cuadrado. Observen estas fórmulas, estas fórmulas. Aparentemente parecieran ser las algebraicas, pues, normalmente pues las entiendo, ¿no?
como una potencia. Pero no solamente aplica eh, para funciones que tengan que ver con funciones algebraicas. Esta fórmula de U a la n puede ser aplicada para cualquier fórmula, para cualquier ecuación que se acomode a este concepto. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chavos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué sí se puede aplicar estas dos son algebraicas, parecida a la que hicimos aquí, y por qué sí se puede aplicar acá y acá y acá. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en la primera, aquí, ¿quién sería U? La raíz, digo, sí, la raíz. Bueno, No, x cuadrada más 3. x cuadrada más 3. ¿Y de U? U sería x de x. No, 2x de x. Ah, sí, por su derivada, ¿cierto? Ajá, así es su derivada. Entonces, ¿cuánto le falta a mi integral? Un medio, ¿no? No, me falta un 2. Dos. Ah, el 2. Y de ahí se le agrega el un medio, ¿no? Después. Si el medio no le falta, le falta el 2 para que esté completo el Sí, diferencial. cierto, para que se complemente. Así es. Entonces, ¿cómo sería? X cuadrada, un medio, x cuadrada más 3 igual a n. Igual a n más 1. Un medio más 1, ¿cuánto sería? 3 medios. 3 3 medios. medios sobre, Sobre 3 medios. sobre 3 medios, más c, ¿verdad? Entonces sería x cuadrada más 3 a la 3 medios sobre 3 más c. ¿Es correcto, chicos? Ujú. ¿Vamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, dudas hasta aquí. Preguntas. Dudas, comentarios, preguntas. Pregunten, ¿eh? Todo lo que tenga que hacer ahorita. Profe, Ujú. el 3 medios, si es correcto acomodarlo como raíz y elevado, ¿verdad? Si quieres, sí, pero bueno, en el efecto puede quedar igual así, no pasa nada. Ok. Ujú. Muy bien. Ok, excelente. Bien, ahora, este, si nosotros queremos aplicar este mismo concepto en el siguiente ejercicio, ¿cómo sería? X más 3 a la menos un medio por dx. ¿Quién sería U aquí? X más X 3. más 3 Es x más 3. ¿Quién sería de U? sería de Sería, es de x, ¿no? Sí es. Entonces, aplicando la fórmula directa, sería x más 3 a la menos un medio más 1 a la un medio sobre un medio más c. ¿Sí? Entonces, no le faltó nada, ¿verdad? Porque estaba completo el diferencial. Entonces quiere decir que daría 2x más 3 a la un medio más c. Sí, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, No, analicen la siguiente. Analicen la siguiente y ahorita me dicen, ¿no? Déjenme mandar un mensajito. Que están pidiendo unas cosas. A ver, ¿cómo molesta? A ver.
Ok, analicen la siguiente. Observen. ¿Quién sería? Recuerden, el objetivo aquí es encontrar la función que al momento de derivarla, fíjense bien, encontrar la función o visualizar la función que al momento de derivarla me dé el diferencial. Si está incompleto, lo completo. Pero, por ejemplo, aquí en el segundo ejemplo, la función que me dé su diferencial. Entonces, ¿quién me daría la diferencial? ¿Coseno o seno? Aquí se nos puso un poco lógico. ¿Quién me daría la diferencial? ¿No? ¿Coseno o seno? El seno, ¿no? No, porque si tú derivas seno, te va a dar coseno, no te va a dar coseno Sí. cuadrado. No es coseno. Ella coseno, ¿cierto? Exactamente, tiene que ser coseno. Exactamente, tiene que ser coseno. ¿Por qué? Porque si yo tomo a u como coseno, me va a dar seno. Si yo tomo a u como seno, no me va a dar coseno cuadrado. ¿Sí me explico, Chau? Chau. Sí, ¿Lo profe. puede repetir, por favor? Sí, a ver. Aquí el objetivo es visualizar la función para que al momento de derivarla nos dé el diferencial. Si está incompleto el diferencial, lo completamos con un valor. Aquí lo completamos. Observen el primer ejercicio. Chau. Sí, profe. En el segundo no hubo problema porque visualicé quién era u y al derivarlo me dio el diferencial. ¿Verdad? Sí. ¿Ok? No necesite completar nada, pero es el mismo sentido, seleccionar la función para que dé el diferencial. Aquí, en esta, si yo tomo a u como seno, ¿cierto, compañero? Al derivar, la derivada del seno es coseno, pero no coseno cuadrado. ¿Sí me explico? Ah, ok. Y si tomo a coseno, por ejemplo, tomo yo a coseno, aquí tomo u igual a coseno de 2x, ¿cuánto sería su diferencial? Derivada de coseno, Menos derivada de 3. coseno, menos 2 seno de 2x. 2x. ¿Cuánto me faltaría para que sea seno de 2x? De x, Un -2. un menos 2. Entonces afuera nos faltaría menos un medio. ¿Por qué? Porque al momento de derivar, tomar a u como coseno, ya me da todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría mi función? Menos un medio, recuerden que u es coseno. Menos un medio de u a la n más 1, coseno es cuadrado, entonces sería coseno, ¿qué? Al cubo de 2x sobre 3 más c. ¿Sí? Entonces sería ¿cuánto? Menos 1 sobre 6 coseno cúbico de 2x más c. ¿Sí observaron esa parte, jóvenes? ¿Sí observaron esa parte, chicos? Sí, profe. Jóvenes, ¿sí observaron esa parte? ¿Sí me escuchan? ¿Dudas? Muchachos. Profe, ¿Podría ¿podría? volver a repetir lo del coseno cúbico? Ajá, ok, otra vez. Si yo tomo a seno, cuando derive, ¿me va a dar coseno cuadrado? No, Si yo tomo a coseno, ¿me va a dar seno? sí, Sí, ¿verdad? Solo que le va a faltar un menos 2. Entonces, ¿aquí quién es u? Aquí sería u es coseno, ¿al cuánto? Al cuadrado, ¿no? ¿Quién es u? Coseno. Va a ser u cuadrada, coseno al cuadrado, u cuadrada. Entonces, ¿cómo sería acá? Menos un medio, coseno a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más c. Es la misma fórmula, u a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí, chicos? Ok, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora observen. En esta función, ¿quién sería u para que me dé su diferencial? Aquí. A ver, identifiquen. Vamos a poner aquí. ¿Quién sería u?
para que me dé el diferencial de U. ¿Sería 2x? ¿Sería la x? ¿O sería el logaritmo de 2x? Sería X, ¿no? Si es x, la derivada si tomo u como x, Sería de X nada más, ¿no? de x sería 2 de x, pero no, el 2x es el argumento del logaritmo. ¿Cómo va? Aquí no es u, es logaritmo de u. Sí, va todo junto. Exactamente, sería el logaritmo de u. Entonces no tengo una fórmula para el logaritmo de u, pero estoy usando la de u a la n. Entonces no puede ser 2x. ¿Quién sería? X, profe. Si, 1 sobre X. si yo derivo 1 sobre x, me va a dar x a la menos 2 de x. ¿Dónde aparece x a la menos 2 aquí? No aparece. No aparece. Es logaritmo de 2X, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sería el logaritmo de 2X, que sería Logaritmo 1 de- sobre X. Ajá, porque sería 1 sobre x de x. O bien dicho, bueno, lo mismo, así, como lo escribí. Y aquí está, de x sobre x. ¿Lo ven? Sí, eso es lo que desaparece al integrar, ¿no? Sí, sí, porque ese es el diferencial. Ah, ok. Ese es el diferencial de u. Entonces, ¿cómo sería el resultado? Se vería logaritmo al cuadrado de 2x sobre 2 más c. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Oye, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, el logaritmo al cuadrado, ¿por qué? Porque es u a la n. ¿Quién es u? Ah, cierto, cierto. Logaritmo a la 1 más 1, logaritmo al cuadrado sobre 2. U a la n más 1 sobre 2. Sobre n más 1, pues más c. No estoy usando ninguna otra fórmula. Todas son u a la n. Pero lo que hay que identificar es quién es u. ¿Sí? Por eso les decía, no solamente en las algebraicas se aplica la fórmula de u a la n. Ya cuando hablamos de u es cualquier función. Ok, aquí ¿quién sería u para que me dé su diferencial? Analicen, sería e2x, sería 1 sobre e2x más 3 al cuadrado, o sería e2x más 3. A ver. Chavos, chéquenlo, vamos a darles unos minutitos. Chéquenlo. Sería e a la 2x más 3 al cuadrado. No, porque si tú derivas e a la 2 más x más 3 al cuadrado, te va a dar 2e a la 2x más 3 a la 1 por x por e2x más 3 de x. Sería Euler a las 2x más 3 nada más. Sería Euler a las 2x más 3, así es. ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí, sin el Sí. exponente. Sí, profe. Así es. Porque esto lo vamos a expresar así. Integral de e a la 2x más 3 a la menos 2 por e2x de x. Entonces, ¿qué sería u? U sería e a la 2x más 3. Y su de u sería 2e a la 2x de x. ¿Cuánto le va a faltar todavía? 2. Le va a faltar un 2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y le voy a poner un medio de por fuera. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Un medio de e a la 2x más 3 a la menos 1 sobre menos 1 más c. O bien dicho, 1 sobre 2 e a la 2x más 3 más c.
¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, jóvenes? ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chavos? Dudas, analicen todos los ejercicios y abusados porque esto lo vamos a hacer cotidianamente, ¿sí? Todos los días. Y la parte a veces en el examen es identificar el diferencial. Entonces, para saber que estoy aplicando una otra fórmula de integración, o estoy utilizando igual a n. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, Sí, profe. ¿no quedaría como -1/2? Sí, sí, ahí me faltó el signo menos. Sí, tienes razón. Claro. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Chavos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Ok. Muy bien. Voy a poner entonces 3 ejemplos de esta fórmula para que se vayan acostumbrando, para que los analicen. Y bueno, y al final vamos a tomar vamos a ver cuándo se podría usar esta fórmula, cuándo no, vamos a tener cuidado. Sí. En las integrales es así, las integrales hay que tener mucho cuidado con el diferencial. Por ejemplo, vamos a poner x cuadrada de x sobre x cúbica más 3 a la quinta. Vamos a poner. Vamos a poner la integral de tangente hiperbólica de 2x por la secante hiperbólica al cuadrado de 2x 4 veces de x. No se olviden que siempre las integrales van a llevar su respectivo diferencial. Vamos a poner a ver, una que se me ocurra de clásica de los libros. Déjenme pensarle. Una vamos a poner esta, donde cause problema mental. Vamos a poner esta. Ok. Bien. Entonces, vamos a trabajar en grupos esta actividad. 3 integrales muy sencillas de integrar, porque la integral de u a la n, la fórmula más sencilla de usar, u a la n más 1 sobre n más 1. Y bueno, para que discutan quién sería u, quién sería el diferencial, ¿verdad? Y bueno, cuál sería el resultado correcto, ¿no? Vamos a armar grupitos y vamos a darles unos 20 minutos. Están muy sencillas, no tiene por qué haber ningún problema, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí, profe. Ok. Bueno, tómenle una captura. Voy a copiarlo de aquí. ¿Ya la tienen, chicos? Ya, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, vamos a armar grupos de trabajo para que, pues, discutan entre ustedes, ¿eh? Oigan, en los grupos de trabajo, yo lo que quiero es que discutan entre ustedes, ¿eh? No para que estén ahí trabajando solo. Acostúmbrense a trabajar en equipo, ¿sí? Acostúmbrense a trabajar en equipo, porque pues, de ingeniería se trata de eso, ¿no? Trabajo en equipo. Entonces, para que discutan sus resultados. No nada más se queden ahí y empiecen a hacer su ejercicio, ¿no? Pregunten entre ustedes cómo les da,
qué planteamiento usaron. ¿Sí? Para eso son los grupos de trabajo. ¿Sí? Entonces, por favor, chavos, ¿no? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Necesito pegar a esta persona por aquí. Ahí está. Acepten, por favor. Hola. Hola. Oigan, en la segunda integral U sería la tangente hiperbólica, ¿verdad? Sí, sería tangente. Gracias.
Profe, Ok, dígame. estábamos haciendo la tercera Ajá. y teníamos duda porque tomamos, o sea, si tomábamos coseno y ya la integral resuelta la metíamos a una calculadora No, para, no, o sea, no, me refiero para saber si nos daba la diferencial, o sea, si es equivalente. O sea, integramos y la integral la derivamos con una calculadora. Eso Ajá, hicimos. así es. O sea, no lo hagan. Miren, ese es el detalle, chavos. Muchos de los errores de los exámenes bueno, en el segundo parcial, por eso se me hizo raro que pusieran cálculo y álgebra lineal seguiditos, porque, bueno, se me pasó comentarlo hace rato, pero normalmente están acostumbrados a usar calculadoras y luego en el examen segundo parcial no se comparan nada con el primer parcial, nada, ni el de álgebra lineal ni el de cálculo de una variable. Los dos exámenes están bastante pesados y el ordinario es bastante pesado, entonces por eso se me hizo raro que pusieran las dos materias juntas. Normalmente sus compañeros estratégicamente ponen una semana una y la siguiente semana la otra, históricamente. Pero bueno, eso ya depende de ustedes. Si ustedes se van a poner a estudiar como locos, lo pueden hacer así. Un lunes y un viernes, ¿no? Pero no se vayan a confiar, porque el segundo parcial no nada que ver con el primero, ¿eh? Entonces, si es un examen, principalmente el de cálculo es muy, muy pesado. El de álgebra lineal sí es pesado, pero es más amable porque es más números, ¿no? Y aquí vamos a usar más álgebra. En esta parte, cuando empecemos a avanzar, en el siguiente tema que va a ser integración por partes, van a ver que es pesado. Y a veces me quieren integrar las funciones con calculadora y les da cosas que no son. A lo mejor en algunas ocasiones les da bien, pero en algunas ocasiones por error de sintaxis les da mal, y entonces ahí es donde ya no les da el problema, y posiblemente pues la solución tampoco, ¿no? Y luego piensan que están bien porque lo hicieron con una calculadora, sin tratar de usar el concepto. Y lo que aquí hay que usar es el concepto, no la, ¿cómo se puede decir? No la calculadora, porque la calculadora al final es una máquina. Si yo no le digo bien lo que tiene que hacer, podría darme el valor incorrectos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Es ¿Sí, que, o sea, estoy de acuerdo con eso, no, pero o sea, haga usted de cuenta que nos repartimos nuestro grupo, la mitad tomó una cosa como U, y la otra mitad tomó otra cosa como U. Ajá. Integramos eso y nos daban integrales distintas. Exacto. Entonces, para ahorrar tiempo, nada más las metimos a derivar así. Nada más o sea, la integral lo hicimos nosotros. Lo que derivamos con calculadora fue el resultado. Fue el resultado para saber. Lo regresamos a la derivada. Pues. Como base. Bueno, miren, vamos a hacerla y vamos a ver cuál sería la mejor opción. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, profe. Ok, bueno, observen esto. La primera, bueno, yo creo que está muy sencilla, ¿no? ¿Quién es U aquí en la primera? Es x cúbica más 3. Cúbica más 3. Ajá, ¿y de U? Sería 3 cuadrada. De x. Entonces, cuando vamos a escribir la integral de x cúbica más 3 a la menos 5 por x cuadrada de x. ¿Cuánto me va a faltar aquí? 3 adentro y un tercio afuera. Entonces aquí va a ser 1/3 de x cúbica más 3 a la menos 4 sobre menos 4. Más x. ¿Verdad? Sí, profe. Y entonces aquí nos va a dar menos 12 a menos 1 sobre 12 por x cúbica más 3 a la cuarta. Más x. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. En esta, ¿quién sería lo más obvio para elegir U? Aunque aquí se puede hacer igual de dos maneras, ¿verdad? Pero ¿quién sería obvio elegir? ¿Tangente o secante cuadrada? Secante hiperbólica al cuadrado. ¿Quién sería ¿No se puede separar eso, profe? Ajá, pero ¿quién sería la tangente o la secante? Sería tangente. No.
La secante. Exactamente. Bueno, no, a ver. ¿Qué era la tangente U o la diferencial de U secante? ¿Cuál sería U? No escuché bien. Secante. No, U es secante. U podría ser secante, también. U podría ser secante, pero aquí directamente, pues yo creo que es más fácil que U sea tangente, Así es. ¿no? Sí, Sí, estamos de acuerdo. Porque aquí si U es tangente hiperbólica de 2x, ¿cuál es la derivada de tangente hiperbólica? Secante secante al cuadrado. cuadrado. Dos secante cuadrada de 2x. Secante hiperbólica al cuadrado de 2x por 2 de x, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me está dando exactamente el diferencial, ¿no? Sí, No recomiendo más que sea la tangente. Entonces será 4, ¿verdad? Integral de tangente hiperbólica de 2x por la secante hiperbólica al cuadrado de 2x. Y me va a faltar, bueno, vamos a poner la de x aquí, para que sea igual, y le voy a completar con ¿cuánto? Con un 2, y le voy a dividir entre 2, ¿verdad? sí. Uh-huh. Y entonces aquí nos va a dar ¿cuánto? Tangente hiperbólica al cuadrado sobre 2, bueno, un medio sobre 2 más c, es decir, un cuarto de 2x. La tangente hiperbólica de 2x más c. ¿No sería 2, profe? Sí, le iba a preguntar que por qué un medio, si Ah, 4 sí, entre 2 es 2. así, aquí le escribí mal. Ya. 2. Espérame tantito que mi lápiz ya quiere, anda muy lento. Ajá, sería tangente, bueno, aquí sería directo, ¿no? Tangente 2, 2, nos daría 2 a 4 entre 2, 2 afuera, y tangente hiperbólica al cuadrado es de 2x entre 2, ¿no? Porque Sí. es igual a n más 1 sobre n más 1. Sí, profe, nada más el cuadrado de tangente. Ajá, la tangente hiperbólica de 2x sería. ¿Están de acuerdo? El cuadrado, profe. Ajá, al cuadrado, sí, al cuadrado. Aquí como lo tengo aquí. Me va fallando mi lápiz. Sí, muchachos. ¿Sí o no? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Ok. Aquí en esta integral, la voy a escribir otra vez. Igual a 3 integral de coseno de 4x por el seno de 4x por dx. Aquí fíjense bien, en este tipo de integrales, cualquiera de las dos, cualquiera de los dos es correcto. Si yo tomo a coseno o a seno, es correcto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a suponer que yo tome a seno, por ejemplo, u sea seno de 4x. Tu de u me daría que 4 coseno de 4x de x. ¿Es correcto? Eso sería el de u, ¿no? ¿Cuánto le faltaría? 4. 4. Y faltaría dividir entre 4. Si yo me voy por ese camino, es correcto. Es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque pues se me está dando el diferencial. Entonces me daría 3 cuartos de coseno, perdón, de seno, uy, déjenme lápiz, de seno hiperbólico, no, seno hiperbólico, seno, un ratito que mi lápiz voy a andar un poco agresivo, no se quiere hacer caso, de seno de 4x al cuadrado sobre 2, ¿no? Más c. ¿Es correcto? Sí, Ok. Y entonces esto sería igual a ¿qué? 3 octavos. Ajá, 3 octavos Seno de 4x más c. seno cuadrado de 4x. Seno cuadrado, perdón. Uh-huh. Observen bien esto. Observen bien esto.
3/8 de seno cuadrado de 4x más c. Como el seno cuadrado tiene una propiedad, si ustedes recuerdan, el seno de u más el al cuadrado del coseno cuadrado de u es 1. Entonces, el seno cuadrado de u va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de u. ¿Sí o no? Chao. Sí. Entonces vamos a dejar la otra solución alterna. Sería 3/8. Vamos a cambiar seno por coseno cuadrado. 3/8. 1 menos coseno cuadrado de 4x más c. Esta teoría podría ser un resultado. O bien, menos 3/8 menos 3/8 positivo. Ay, y lápiz. Menos 3/8 coseno cuadrado de 4x más c. Acuérdense que platicamos la clase anterior. ¿Qué pasa con las constantes? Se las come, por así decirlo. Las absorben, ¿no? Entonces el resultado también podría ser menos 3/8 coseno cuadrado de 4x más c. Profe, Ujú. disculpe, en cuanto a la asignación de esta actividad de Leminus, ¿será que la pueda retrasar un poquito? Es que yo no me encuentro en mi casa, estoy en una cita en el INE, pero pues estoy tomando la clase. Ok. ¿Retrasarla porque le quite tiempo o adelantarle? No, o sea, que si la puede poner a medianoche o un poquito más. No, a medianoche. No, es que, no, o sea, un poquito más tarde, en lo que Bueno, llego a mi casa. lo voy a poner a las 6 de la tarde, que vuelvo a abrir que vengo de comer, ¿les parece? Ok, gracias, profe. Okay. Muy bien. Entonces, observen esto. ¿Es correcto? ¿Both are correct? ¿Yes o no? Yes, teacher. Sí, profe. Ok. ¿Son correctos los dos? Sí. Ahora, ¿eso qué no quiere decir? Que yo pude haber tomado acá, lo voy a repetir. Yo aquí tomé a u como seno, pero a u como seno. Y aquí pude haberlo, voy a escribir otra vez. Integral de coseno de 4x por el seno de 4x de x. Entonces, aquí pude haber tomado al revés, pude haber tomado a u como coseno de 4x y de u me daría menos 4 seno de 4x de x. Obvio que aquí si tomo a u como coseno me va a faltar un menos 4 y acá me va a faltar un menos 4, ¿no? Para que esté completo. Entonces será menos 3/4 del coseno al cuadrado de 4x sobre 2 más c. O bien, menos 3/8 del coseno de 4x más c. Ambas son correctas. ¿Por qué? Porque hay una identidad entre ellas. Es decir, si la dejo como seno o como coseno cuadrado, claro que el coseno es con signo negativo, por la identidad es correcta. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Sí. Muy bien. Comentarios sobre esta parte, sobre esta actividad. La de tangente hiperbólica también pudimos haberla hecho con secante. Claro, que aquí estaba más obvio para no estar transformando, porque aquí tendría que ser para secar tangente hiperbólica por la secante, para que cuando yo derive secante me dé secante por tangente. También la puedo hacer así. Pero estaba más obvio usar tangente porque le da directamente la secante hiperbólica al cuadrado de 2x. No así como en el ejemplo que vimos acá. Acá no había dos posibilidades. ¿Por qué? En esta de coseno cuadrado de 2x por seno de 2x, ¿por qué no había dos posibilidades? Por el ¿Por qué? exponente, ¿no? A ver, uno por uno, primero las damas, por ahí, Madina, ¿por qué? No, sí, lo que dije me coñero por el exponente, porque si no, no está elevado al cuadrado. Solamente coseno. Así es, exactamente, o sea, en efecto, porque no podía, al derivar no podía obtener un coseno cuadrado. Entonces la técnica que estamos usando aquí es completar la integral, también se llama cambio de variable.
pero nos debemos fijar en la función para saber si me va a dar la integral. ¿Sí? Si me va a dar la integral usando esta fórmula. O sea, cuando yo tenga mi función, visualice a U, pueda obtener el diferencial. Siempre va a ser así. Vamos a poner un ejemplo donde no, muy parecido, fíjense. Y nada más varía por algo pequeño, ¿eh? Pues yo les decía que aquí las cosas, aquí que están muy atentos. Por ejemplo, si yo tuviera esta integral de dx de la raíz de x cuadrada más 3. Se parece mucho a las primeras que hicimos, ¿no? A esta, se parece mucho a esta o a esta, ¿no? ¿Sí, chavos? ¿Se parece mucho? ¿O sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pero observen. Ay, un momentito. Ahora mi lápiz se puso. Si yo tomo a u a x cuadrada más 3, ¿cuánto sería de u? 2x 2x. de x. Ajá. Efectivamente, aquí me da x, aquí me da 2 de x, me da la de x, pero esta x, esta que está aquí, ya no me da, acá, no aparece. ¿Puedo integrar con esta fórmula? ¿Sí o no? No. Ya no es No, posible. ya no es posible. Si podemos completar con constantes, pero no con variables, porque no es una propiedad, es multiplicación por una escalar, ¿sí? Y suma la propiedad de linealidad, no con variables. Entonces no puedo completar con variables, tiene que ser con constantes, escalares, porque esa es una propiedad de linealidad, ¿sí? Entonces no se puede resolver, tendría que buscar otra fórmula diferente. Eso es lo que vamos a ir viendo después, alternativas de otras fórmulas. Pero aquí en estos problemas en especial, en estos problemas sí podemos resolverlos con esta fórmula de igual a n, porque al momento de seleccionar una de las funciones obtenemos el diferencial completo o incompleto, pero que se pueda completar con la escalar, por la propiedad de la multiplicación escalar, que eso sí se puede. Por eso es importante esa propiedad y la de la suma también. Muy bien, ¿dudas hasta aquí, chavos? ¿Comentarios? Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe, todo claro. Ok, bueno. Un bichito se ve por aquí. No, no es la pantalla. Yo me estoy volviendo. Bien. Ok, vamos con la otra fórmula entonces. Integral de du sobre u. O integral de u a la menos 1 de u. ¿A qué es igual? ¿La habíamos quedado? Este es para cuando n es igual con menos 1. ¿Cuál sería la integral? ¿Logaritmo de qué? Logaritmo de u. Más c. Ándale. Veamos ejemplos. Dx sobre x más 3. ¿Sí? Vamos a poner varios ejemplos. Integral de 2x de x sobre x cuadrada más 4. Integral de, observen, coseno de 2x de x sobre el seno de 2x. Integral de e a la 3x de x sobre e a la 3x más 3. ¿Sí? Integral de, vamos a poner otro ejemplo, secante hiperbólica al cuadrado de 2x sobre la tangente hiperbólica de 2x. Al igual que la fórmula anterior, la del logaritmo natural de u puede ser usada para puede ser usada tanto para funciones algebraicas como para funciones trascendentes, ¿sí? Pero específicamente esta función va a ser cuando u, ¿verdad? Que estamos seleccionando a u, esté elevado a la potencia menos 1.
diferente de cualquier otra potencia. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, nuestro primer ejercicio? Para que empecemos a visualizar. ¿Quién sería U aquí? X más 3. U es X más 3. ¿Quién sería DU? Es de X. Es Está de completo, X. ¿verdad? Chao. Está completo, ¿no? Sí, entonces sería logaritmo natural de X más 3, ¿no? Ajá, más C. Más C. Más C. Más C. Ok. Muy bien. La siguiente. Todas están elevadas a potencia menos 1. ¿Quién sería U aquí? ¿Quién sería U aquí? Sería X cuadrada más 4. X cuadrada más 4. ¿Y su Y DU? derivadas, por así decirlo, sería 2X de X. ¿Está completa? Está completa, entonces sería logaritmo natural de X cuadrada más 4 más C. Más C. Bien. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí, profe. Ok. Ahora, si U es seno de 2X, si U es seno de 2X, ¿sí? Es coseno, ¿no? ¿Por qué coseno? Coseno está elevado a la 1. Ah, de acuerdo. Estamos de acuerdo que la función que estamos seleccionando debe estar elevado a la menos 1. Chavos. Sí, profe. Sí, profe. Potencia menos 1. Está dividiendo. Entonces sería, U sería seno de 2X. ¿Quién sería de U? 2 coseno de 2x. 2 coseno de 2X. ¿Cuánto me falta para que... 2. 2. 2, se lo pongo aquí y acá afuera. Entonces quedaría un medio de qué? El logaritmo natural de seno X cuadrada. No, del logaritmo Sí, de de, U, de X. de seno de 2X más Más C. Más C. C. Logaritmo natural de U más C. Logaritmo natural de U, lo que hayamos seleccionado como U, logaritmo natural de U más C. Ok. Aquí, en el siguiente, ¿quién sería U? Euler elevado a 3x más 3. Ajá. ¿Y su de U? Sería E3E a la 3X. De De X. ¿Cuánto le falta a mi integral? Faltaría 3. Y un tercio. Y sería un tercio Ah, logaritmo natural de E a la 3X. Más C. 3. Más 3 y sobre Más C. C. Y la C. Muy bien. La C, sí. Perfecto. Ahora, en el siguiente, ¿quién sería U? Tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de 2X. ¿Quién sería su de U? La secante hiperbólico al cuadrado 2X por 2 y de X. Ajá. ¿Cuánto le faltaría? Bueno, aquí le faltó escribir Sería el de 2. X. Ajá. Sería, siempre va a llevar tu de X. Le faltaría un 2 y acá un medio. Un medio. Y sería medio logaritmo natural de tangente 2X hiperbólica de 2X. hiperbólico de 2X más C. Más C. Muy bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? En No, este profe, caso, ninguna. en este caso, U siempre va a ser, siempre va a ser la función que esté en el denominador. ¿Sí? U siempre va a ser la función que esté en el denominador. Y bueno, nos va a dar logaritmo de U más C. Debo cuidar dos cosas. Que esté elevado a la potencia 1 en el denominador, o viéndolo en el numerador, potencia menos 1. Y que esté completo el diferencial. Si no está completo, hay que completarlo con las escalares. No se puede completar con constantes. Sí, muchachos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo donde no pudiese completar con constantes, con variables. Por ejemplo, si yo tuviese una integral como esta, ¿no? X de X sobre X más 3.
¿Quién posiblemente sería U aquí? X más 3, ¿verdad? Que sería de X. De X. Aquí me sobra una X, miren. ¿Verdad? ¿Se puede o no se puede? ¿O no se puede? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Tendríamos que usar otra técnica algebraica para poder, otra metodología para poder integrar esta función. Muy bien, entonces aquí no podríamos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, comentarios sobre estas dos fórmulas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas sobre estas dos fórmulas? No, profe. ¿Seguros? ¿Los demás? Chavos, ¿dudas, preguntas hasta aquí sobre estas dos fórmulas? Todo bien, profe. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces, ya nos queda claro la de U a la N más 1 sobre N más 1 más C, y la derivada de U sobre U, que sería el logaritmo natural de U más C, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Digo, ¿hablen ahorita o callen para siempre? ¿Sí o no? Chavos. Sí, profe. Sí, de mi parte no. Muy bien. Ahora, como nosotros necesitamos extrapolar este conocimiento o esta técnica a más fórmulas, para que tengamos un bagaje de la utilización de muchas fórmulas y cómo se pueden, fórmulas que ya están en los libros, vamos a empezar a utilizar una serie de fórmulas, ¿verdad? Una serie de fórmulas que, bueno, son muy comunes en los libros de cálculo, pues como fórmulas básicas, así como había fórmulas básicas para derivación, existen algunas fórmulas básicas para integración. Miren, aquí quiero que entiendan algo, existen fórmulas básicas para integración, que son fórmulas que, pues ya por tanto uso, y comúnmente nos las encontramos, pues se vuelven fórmulas, digamos, amigables, y que las podemos estar buscando en cualquier libro de cálculo. Existen otras integrales que no se pueden, que no existen las fórmulas, donde no hay fórmulas, y que se tienen que resolver por bajo procedimientos. Hay otras que donde existe la fórmula y se puede resolver bajo un procedimiento, pero hay otras integrales donde no se puede resolver por fórmulas, ¿verdad? Porque no está la fórmula, y a veces ahí es donde la calculadora, la integradora de mi calculadora o de mi aplicación empieza a tener problemas porque no la encuentra o no encuentra cómo generar el algoritmo para poder calcularla. Entonces, este tipo de integrales se tienen que resolver por métodos específicos. Y existen otras fórmulas que no se pueden resolver. Es decir, si yo se le ingreso la fórmula a mi calculadora, me va a marcar un error. O a mi programa me va a marcar un error matemático. Porque son integrales que son imposibles de integrar en un plano univariado. Algunas pueden ser integradas en un plano multivariado y otras son imposibles de integrar. Entonces, las que son imposibles de integrar, normalmente se utilizan algunas aproximaciones en series matemáticas. Entonces, nos vamos a encontrar en el vasto mundo de las integrales, esas tres categorías, ¿verdad? Algunas que son fórmulas directas, otras que son por bajo procedimiento, y algunas que son imposibles de integrar. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y luego al final, cuando estemos terminando todo esto del nuestro curso, vamos a platicar sobre algunas fórmulas que son, ¿cómo se llama? Imposibles de integrar, ¿no? Ok, dentro de estas hay un grupo vasto, fíjense bien, por ejemplo,
en esta página, de la página, esta es la página 57, bueno, la página 57, no, 57 del libro de la serie Shaun. Este nuevo es otra página, ¿no? Pero en este libro, en esta versión, hay una gran cantidad de fórmulas que pueden ser usadas como fórmulas básicas de integración. Vamos a ir tomando algunas para ir aplicando el mismo concepto. Y la estructura de mi integral, ¿verdad? No puede ser usada como U a la n, que es la 14.7. 14.7 es una fórmula básica de integración, y la 14.8, la que vamos a ver. Estas, si no podemos integrar estas dos, que son las más básicas, tendremos que buscar dentro de un número, ¿verdad?, determinado de fórmulas, la que más se le apegue a la ecuación. Y aquí hay muchísimas. Estas se les llama básicas, hasta la 1447. Son fórmulas básicas. Vamos a ir viendo una por una. Bueno, una clase de cada clase, porque son parecidas. Y ya cuando queremos una fórmula específica, podemos saltar a fórmulas que ya tienen algunos términos especiales. Por ejemplo, esto que son el de dx sobre ax más b, ya está integrado directamente para sustituir a y b. Esas son muy, muy específicas. Las otras son generales y estas son muy, muy específicas, porque ya aquí nos está marcando la estructura. Lo único que tenemos que hacer es acomodar la integral a que se parezca a la función que tengo. Y de estas hay muchísimas, ¿verdad? Muchísimas integrales específicas, muchísimas. Son como, no me acuerdo, pero deben ser como alrededor de unas 500 fórmulas, ¿sí? A veces encontrar exactamente la que necesito, pues es difícil, ¿verdad? Tengo que tener todo el bagaje de formularios, de fórmulas. Aquí este libro es muy bueno en fórmulas de integración, muy, muy bueno. ¿Sí? Tiene alrededor de, a ver, vamos a ver cuántas fórmulas tiene. En la nueva edición tiene más, Vamos por las 500, 465, 38, y sobrepasa las 500 fórmulas. ¿Sí? Tiene una gran cantidad de fórmulas, que si en un momento dado yo buscando una integral en especial, podría encontrarla aquí. Me vuelvo a repetir, pero podría no encontrarla. Porque algunas veces dice, maestro, es que nos puso una integral en el examen que no viene en las 500 que nos puso ahí. Pues por supuesto que no viene, porque es una integral que deben hacerla bajo un procedimiento. ¿Y por qué no me da en mi calculadora, en mi graficadora? No lo sé, eso yo no lo sé, porque yo no programé esa calculadora. Entonces hay que hacerlo por el procedimiento que marca. Por ejemplo, aquí, de fórmulas básicas, trae 677 fórmulas básicas. ¿Sí? Específicas. Básicas trae como 48. Y de 600, aproximadamente 600 fórmulas en general. Específicas. Generales trae 48. Y bueno, aquí hay otras fórmulas que ya son de integrales definidas, que también trae una gran cantidad. De algunas integrales que no se pueden resolver, ¿cómo se puede decir? No existe la integral analítica, ni por método ni por fórmula, sino que se integran bajo procedimientos especiales, pero que aquí ya está a lo que se llevó, ¿sí? Incluso por serie matemática. Entonces este libro tiene una gran cantidad de información en cuanto a integral se refiere, muchísima información. Es muy rico, es recomendadísimo conseguir. La nueva edición está mejor, porque viene más compacta, y la verdad que sí, es bastante práctico usarlo para otras materias como cálculo multivariado o ecuaciones diferenciales, que son las materias de los siguientes periodos. Bueno, pues se nos hace práctico usar este libro para encontrar una fórmula de integración. Si no lo encuentro, bueno, pues tendré que hacerlo con alguna fórmula, con algún procedimiento de los que vamos a aprender, ¿no? Sí, muchachos, dudas hasta aquí. Jóvenes. No, profe. No, bueno, vamos a ver cómo se aplican estas fórmulas. Vámonos primero a las clásicas, que son las generales. Fórmulas generales, que a lo mejor en cualquier problema de cálculo multi o de ecuaciones diferenciales nos vamos a encontrar.
Ya cuando se trata de una integral que me dio de algún problema que, no le encuentro en las generales, pues la voy a buscar en forma específica, ¿no? Y de ahí tengo 600 opciones para poder buscar. Entonces vamos a buscar la fórmula, las generales, o sea, las que son más comunes, son estas. Vamos a copiar un grupo primero y luego ya en la siguiente clase vamos a copiar hasta coseno cuadrado. Vamos a ver. Vamos a copiar una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Hasta coseno cuadrado. Hasta coseno cuadrado para que nos dé margen de trabajo. Siempre me voy a estar apoyando en esta parte, en este tema, con fórmulas. Voy a ser hábil integrando con este método si conozco más fórmulas. Estas son muy generales, estas son fórmulas muy generales, es decir, hasta cuál copié, hasta la 6, voy a copiar hasta la 22. Hasta la fórmula 22, vamos a ver. Copié hasta dónde dije, hasta la 15, de la 9 a la 15 copié, a excepción de las primeras dos que ya vimos. 15, pues vamos a copiar de la 16 a la 22. Hasta aquí, y ya luego nos vamos a ir de la 22 hasta la 33, 34, 37, y luego estas que son especiales, las vamos a ver por separado. Y de ahí nos vamos a ir a unas fórmulas que son de fórmulas de secuencia. Ese es otro tipo de fórmula también que existe. De recurrencia se le llama. Ok, muchachos, ¿estamos de acuerdo? De la 11 a la 22. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, si me encuentro con la integral del seno de 5x de x. Sería menos coseno 5x. No, porque miren, aquí es donde voy a aplicar otra vez la metodología. No puedo usar u a la n, porque si tomo coseno o a seno, no me va a dar coseno. No me da coseno aquí en la integral, ¿estamos de acuerdo? Chavos. Sí, profe. Ok. Entonces, yo cuando me fije en la fórmula, me voy a fijar precisamente quién es u. ¿Quién es u aquí? En la fórmula. 5x. El argumento. Así es. Entonces, vamos a poner aquí, u es 5x. ¿Quién es de u? 5 5 de x. de x. ¿Cuánto le falta a mi integral? 5. 5. Entonces le falta un quinto. Entonces va a ser que un quinto menos un quinto del coseno de 5x más c. O sea, no es aplicar, no es porque diga, uy, ahí voy a directamente, no. Debo completar la integral cuando le falte su diferencial. ¿Sí, muchachos? Eso que hicimos anteriormente lo vamos a hacer con cualquier fórmula de integración, con cualquier fórmula. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora tenemos integral del coseno de 1/3 de x. ¿Cuál le corresponde? La segunda. La segunda. Ok. ¿Quién va a ser u en la ecuación? 1/3 de x. 1/3 de x. Entonces, u va a ser 1/3 de x. 1/3 de x. ¿Cuánto vale de u? Tercio. 1/3 diferencial de x. ¿Cuánto le falta a mi ecuación? 1/3. 1/3, y te lo pongo multiplicando por fuera, 3. Entonces sería 3 coseno. Coseno. Seno. No, perdón. Seno de 3x, de 1/3 x Más c. más c. ¿Sí? Chavales. Sí, profe. Ok. Ahora, por ejemplo, si tengo
tangente de 4x de x. ¿Quién es u? Aquí. 4x. 4x. ¿Quién es de u? 4x. Ajá. ¿Cuánto le falta a mi integral? 4, y sería un cuarto afuera. Así es, sería un cuarto afuera. Entonces sería un cuarto. ¿Por cuánto? Logaritmo de 4x. Logaritmo de 4x. Logaritmo de la secante. No había visto el secante. Ajá. Puede ser logaritmo de la secante O logaritmo de la secante de 4x, un cuarto, más c, o puede ser menos logaritmo menos un cuarto, ¿no? Ajá. Menos un cuarto. Sí, menos un cuarto, logaritmo de coseno 4x. Ah, ok. Menos Más un c, cuarto logaritmo de coseno de 4x más c. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chavos? Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, ni uno. Observen, en cada fórmula de integración que yo vaya a usar forma genérica es cuando aparezca u. Cualquier fórmula de integración que yo vaya a usar de forma genérica, siempre debo de verificar quién es u, ¿sí? Debo de verificar quién es u y debo verificar que la integral esté completa. Es decir, lo que acabamos de hacer con u a la n y logaritmo de la derivada de u sobre u, lo vamos a hacer para cualquier fórmula de integración. Es decir, vamos a verificar la fórmula y vamos a checar que se complete para que la pueda usar de forma general. Por ejemplo, vamos a poner otro de estos de la 1 a la 15, de la 16, lo voy a poner por acá abajo. Estas ya son diferentes. Bueno, especialmente la de que llevan cuadrado, voy a ponerla por acá para no confundir. Y vamos a con este grupo que es un grupo parecido. Por ejemplo, si tuviésemos, bueno, aquí la de secante, la que quería, y tiene tangente de logaritmo de tangente. Por ejemplo, si tuviese la integral de secante de 3x de x, aquí usaríamos esta, ¿no? La 16. ¿Estás de acuerdo? Chao. No, profe, porque, bueno, la fórmula es cosecante, ¿no? Ahí es secante. Perdón, la que estaba acá, la 15. Ah, sí, es así. La 15, estoy ciego. Sería 3x el u. Ajá, la u, nos fijamos quién va a ser u en la ecuación. Sería u, sería 3x y du sería 3dx. Du sería 3dx, entonces sería 3 y un tercio. Ajá, entonces sería un tercio logaritmo de secante 3x más tangente 3x. Ajá, más c. Más c. ¿Sí estamos de acuerdo aquí, chavos? Sí, profe. Muy bien. Ok, ¿dudas hasta este grupo? ¿Hasta dónde vamos? Profe, lo que aparece a un lado de logaritmo de tangente de u sobre 2 más, ¿qué dice ahí? Más pi cuartos. Ah, ok. También puede ser escrito. Entonces sería, si usamos ese, sería un tercio logaritmo de tangente. Un tercio logaritmo de tangente, de tangente. De tangente. Ajá. Por X sobre 3x sobre 2. Ajá, más pi más 4, entre 4, perdón. Ajá, más c. Es una identidad de la secante más la tangente es la tangente de u sobre 2 más pi cuartos. Es una identidad trigonométrica. La pueden buscar también, ¿no? La secante más la tangente de u es tangente de u sobre 2 más pi cuartos, ¿no? Una identidad puede ser cualquiera de las dos, es indiferente. Ok. Bien, vamos con las que tienen 2, exponente 2.
abusados aquí porque se parecen mucho a las que ya vimos, pero recuerden que allá era igual a L, que tienen solamente dos. Por ejemplo, la más fácil de todas, la integral de la secante al cuadrado de 5x. ¿Quién sería algo aquí? 5. 5x. 5x, perdón. 5x. ¿Quién sería de U? 5 de x. Ajá. ¿Cuánto le faltaría? 5. Faltaría un 5 Y un quinto afuera. y un quinto afuera. Y entonces aplico la fórmula, busco y es tangente, ¿no? Tangente de 5x. Ajá. Un quinto tangente de 5x, perdón. Tangente de 5x más C. No se olviden poner la C. mi profesor de matemáticas, ya se jubiló hace muchos años, que creo que el viernes lo voy a ver, le había quedado lo veo de vez en cuando, ¿no? Lo vi sobre la pandemia como 2 veces. De vez en cuando me tomo un café con él, platicamos, así. Él es, lo que me enseñó a mí matemáticas, él es licenciado en matemáticas. O sea, su licenciatura y su maestría era en matemáticas. En matemáticas, imagínense, ¿no? Y me enseñaba cálculo. Yo en la prepa llevé buen cálculo, llevé 4 cursos de cálculo. Y ya en la universidad, pues ya traía un bagaje de cálculo y pues empecé a congeniar mucho con el maestro porque pues ya no era nada más resolver problemas, ya era discutir integrales imposibles, ¿no? Y pues le caí bien, me cayó bien él a mí, y entonces durante muchos años nos llevamos, aparte de otros profesores también, que ya están jubilados. Y me enseñó muchísimas matemáticas, me enseñó a hacerlo más simple todavía de lo que yo lo había visto anteriormente. Me enseñaba lo más simple, pues hacer las matemáticas más simples. Incluso en la pandemia todavía lo alcancé a ver porque le hice construí un modelo matemático para la tendencia de COVID y se lo enseñé. Fíjese, eso es algo cierto, ¿eh? Construí un modelo matemático porque otra de mis áreas es la modelación de transporte, ¿no? Construí un modelo matemático para la predicción del COVID. Cuando estaba empezando el COVID, los primeros meses, que ya nos habían sacado ¿cómo se llama? Bueno, nos habían sacado de la escuela, ¿no? Nos habían mandado a casa. Y los resultados que me daba ese modelo, que todavía lo tengo, por ahí lo debo de tener, a ver si tengo una oportunidad, se los enseño. Y la realidad, lo tengo hecho, me daba una predicción de que íbamos a estar aislados 3 años. Fíjense, 3 años. Esa es lo que me daba la predicción en el panorama más, ¿cómo se podría decir? En el panorama más óptimo. Ah. Sí, más óptimo, es decir, que nos convenía más 3 años, exactito 3 años me daba. Y yo esto se lo compartí en ese entonces al que era el vicerrector y no al actual, porque era el anterior, se lo compartí y le compartía la dirección y les decía, miren, debemos planear porque esto se va a ir a 3 años. Y ya en una junta así platicamos eso. Me decían, no, ¿cómo crees que se vaya a 3 años? El próximo semestre ya tenemos que ver que los salones, cuántos estudiantes van a entrar por salón y eso. Y yo les decía, miren señores, yo la verdad lo dudo, nos vamos a ir 3 años en línea, o por lo menos aislados todavía 3 años, saliendo poco por poquito. No, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, digo, yo hice una predicción matemática y va a ser 3 años. No. O sea, como que había una negación al que no fuera así, ¿no? Y pues yo, como siempre he dicho, bueno, si hay mucha negación, pues mejor no insisto. Y ya lo dejo así. ¿Y qué creen? Ya casi llevamos 2 años y medio, ¿no? Sí. O sea que ya prácticamente el modelo ya casi se cumplió. Y ese modelo por ahí lo debo de tener ahorita se lo enseño para finalizar la clase, porque es un modelo matemático que construye a base de ecuaciones exponenciales y una técnica que uso en transporte para aproximar modelos. Entonces, era eso, ¿no? O sea, me decía él, ¿no? Y se lo compartí, porque me diera su opinión, como él es un experto en matemáticas, yo he conocido muy, muy buenos profesores en matemáticas, y he conocido muchos profesionistas que les gustan las matemáticas, pero nunca había conocido un profesor que fuera demasiado bueno en esto, ¿no?
Y bueno, para anécdota que me acordé ahorita de la MACE, es porque así de bueno era, que era muy estricto. En el aspecto, pues, los matemáticos tienen que ser muy estrictos en sus resultados. Entonces me decía, si no le pones la solución, el problema te lo voy a tachar, está mal. Es decir, si no me pones esta C de aquí, y si lo hacía en los exámenes, o sea, si lo ponías en un quinto tangente, todo esto está mal. Oiga, pero apliqué bien la fórmula, la 14,7, no sé qué. Sí, pero te faltó qué. ¿Por qué está mal? Porque te estás olvidando algo del principio. La integral indefinida. La integral indefinida debe de llevar qué. Sumar la constante. Así es, y créanme, era así de estricto que si no le ponías la constante, las integrales, y tanto en cálculo como en ecuaciones diferenciales, porque yo con ecuaciones diferenciales con ella es muchísimos años, si no le ponías la constante te tachaba el problema. Así de estricto era la situación del resultado, ¿no? Entonces, yo lo veía algo exagerado, ¿no? Porque pues yo ya tengo aquí la función, nada más me faltó escribirle la C, no, sí, pero está mal. Entonces yo lo que hago es, si en el examen no está la C, vamos a suponer que esto, en tantito, se traba bien. Vamos a suponer que en el examen no está la C, vamos a suponer que esto vale un punto, le voy a poner aquí una tachita, y le voy a poner un medio, punto. Digo, no soy tan estricto como mi profesor, pero si no está la C, voy a restar aquí un porcentaje, ¿no? Porque estrictamente el problema debería estar mal, tiene razón. Pero bueno, como no soy matemático, soy ingeniero, entonces tendría yo que restarle una parte, ¿no? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Les digo, no lo voy a castigar tanto, pero el no ponerle la C, matemáticamente y en cálculo sí se castiga, pues. Es como una regla de concepto. Siempre que lleve el C indefinida, debe llevar más C, y para que nos vayamos haciendo el concepto. C definida debe llevar más C, indefinida debe llevar más C. Como una, ¿cómo se dice? Como una regla para que se vayan acostumbrando a ponerle siempre, si está indefinida, el más C. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Ok. Yo normalmente no, porque ya saben que les voy a restar puntos, entonces normalmente no. Pero no, falta el que no llegó y pone ahí el resultado y se lo copió otro y no le pone la C, pues no, entonces no está mal, ¿no? Entonces ahí cuidadito también, porque aquí sí, esto te castiga, ¿no? Bien, vamos a hacer otra. Por ejemplo, la integral, una última para terminar. La integral, o sea, en esta se parece mucho a la que tipo integral del seno cuadrado de 2x de x. Esta de aquí, la puedo tomar al seno como u. No, ¿verdad? Porque cuando derive el seno no me va a dar coseno, sí, hay coseno aquí en la ecuación. No, No, tendré que tomar a u, buscar otra fórmula y parecida y buscar u, entonces ahí está la de seno cuadrado de u. Normalmente vamos a ocupar esta es otra versión de identidad, pero vamos a hacer un medio de u menos seno de u coseno de u. Entonces, aquí vamos a decir u es 2x, de u va a ser ¿cuánto? 2 de X. Le pongo el 2, le pongo un medio, así es. Y entonces va a ser un medio de u, que van a ser 12x menos el seno de 12x por el coseno de 12x a más AC. Excelente. Ahí está. Y sería entonces un cuarto de 2x menos seno de 2x por el coseno de 2x más la c. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. No, profe, todo claro. Ok.
Entonces, todas estas fórmulas que vieron aquí, bueno, no todas las vimos, ¿no? Pero fuimos seleccionando algunas. Obvio, no voy a ver las 600 fórmulas, o sí. No, ¿verdad? Porque eso no es mi función, sino que ustedes vean que la metodología es la misma para cualquiera de estas fórmulas. Entonces, si yo tengo una integral, voy a buscar en mi grupo de fórmulas una integral que se le parezca. Si no la puedo completar como u a la n o como logaritmo. U a la n y logaritmo de u, de u sobre u igual al logaritmo de u más c, esas siempre son las básicas. Siempre debo identificar primero si no está en ese grupo. Y de ahí, bueno, si no está en ese grupo, voy a tener que buscar sobre otro grupo de fórmulas. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir practicando. Bueno, aquí lo voy a dejar hasta la fórmula, hasta el grupo 22. Y vamos a ver de la 22, bueno, otras que son de 23 hasta acá, 36, 38. Y luego vamos a ver la del tipo du en u cuadrada más a cuadrada. Esas también son especiales. Este grupo lo vamos a trabajar por separado. Y finalmente vamos a ver un grupo que me interesa de todas, que son las de cualquier potencia del seno y el coseno. Esas nos las vamos a encontrar mucho en nuestro curso. Nos vamos a ir a buscar una fórmula, son tres especialmente, seno, coseno y la exponencial a cualquier potencia. Entonces la vamos a buscar por acá. Bueno, la buscamos el día que nos toque. Y vamos a practicar esas fórmulas. Y con eso vamos a quedar completos con la metodología de usar fórmulas y completar con fórmulas para poder pasar a nuestro primer método de integración, que va a ser integrar por partes. Aquí se me saltó una fórmula, no la vi, que también es muy usada, es la primerita, bueno, ya nada más como comentario final, la de e a la u. Y desde bien, esta es muy usada. Integral de e a la u de u. Esa es muy usada. ¿Sí? Ah, sí, la que queda igual el mismo resultado. Ajá, a la u. Bueno, no la puse porque queda el mismo resultado, pero si yo tengo, por ejemplo, es muy fácil de usar, ¿eh? Integral de e a la 3x de x, u va a ser el exponente de e, entonces 3x. Sí, sería 3 de x, sería un tercio afuera, un 3 adentro, y sería un tercio e3x a la 3x más c. Más c. Así es. Esa es muy fácil de usar. Entonces, todas estas fórmulas son muy fáciles de usar, a excepción del último grupo, que ahí les voy a explicar algo. Y bueno, las vamos a estar ocupando mucho en cada método. Por ejemplo, en el método de integración por partes, que es nuestro primer método, y yo espero ya estemos llegando a ese tema en la siguiente clase, y podamos ir método por método estas semanas. Hay un método que es larguísimo, que es el de sustitución, fracciones parciales, y yo creo que es el más complejo, y de todos los métodos. Entonces tenemos que empezar a verlos, ¿no? Pero para eso vamos a necesitar muchas fórmulas. Sí les recomiendo que tengan este libro a la mano, o que tengan un formulario de integrales que ustedes consideren que les va a servir, o hagan un formulario de integrales que les va a servir para poder trabajar todo lo que vamos a hacer más adelante. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, que tengan un excelente día, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima clase. Bye, bye. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Hasta luego, muchachos. Bye, bye.